Hola mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que me acompañan nuevamente. Quiero darle un saludo a todos mis nuevos suscriptores y darle las gracias a todos por su apoyo. Voy a estar haciendo un jabón exfoliante facial, así que por favor, acompáñenme a jabonear. Bueno mis amigos, les voy a estar mostrando los ingredientes que voy a utilizar. Voy a estar usando la glicerina blanca, arroz molido y harina de avena. Es en polvo. Y voy a estar utilizando el aceite esencial de naranja. Así que empezamos cortando la glicerina, 100 gramos de glicerina. Me deposito en el frasco para derretirla y empiezo dándole 25 segundos. Ya ustedes ven. Yo sé que otras veces se los he dicho, pero como son algunos suscriptores nuevos, vuelvo y les repito. Con 25 segundos no se derrite totalmente, así que no la puedo poner a derretir un minuto corrido porque se me puede sobrecalentar la glicerina. Así que voy dándole segundos en intervalos de 20-25 segundos hasta que se derrita totalmente. Verifico, le queda todavía algunos trocitos. Si fueran pocos, con el mismo caliente podrían derretirse, pero quedan 2 o 3 trocitos todavía, así que tengo que darle por lo menos unos 10 segundos más. Ok, ya se derritió totalmente. Así que ahora le vamos a estar añadiendo los ingredientes. Entonces vamos a pesar 1 gramo de arroz molido. Vamos a ver. Lo pongo en 0 y 1 gramo. Yo pudiera a lo mejor hacerlo antes de empezar a grabar, pero me gusta hacer el proceso completo con ustedes. Y así si algún día ustedes a lo mejor gustan hacer el producto en su casa, pues tienen la idea de cómo irlo haciendo, preparando. Da 1, 1, 1, pero bueno. Y este lo dejo aquí. Entonces voy a hacer el gramo de harina de avena. Lo pongo en 0. 1 gramo. Todos estos ingredientes son así molidos y en polvo porque son para el rostro. Ellos exfolian la piel del rostro porque es como una arenillita que sí te ayuda y exfolia el rostro. Cuando es para el cuerpo, pues ya ustedes saben que el ingrediente es un poco más grueso. Está ahí entre estos ingredientes y la balanza juega mucho conmigo. Me da uno y después cuando de repente miro dice 9,9. Entonces ahí quiero hacerlo exacto para que quede tal como dice la receta. 1 gramo y 1 gramo. Voy a depositarle el arroz. El arroz remueve la piel muerta. Esa piel que se te acumula en los poros. Bloqueándolos pues ayuda a remover todo eso. Tiene aceites naturales también que hacen que te hidraten
el cutis y le den vida a la dermis. El blanquito que no agarra color todavía. Y el arroz es rico en vitaminas del complejo B, de la vitamina E, magnesio, manganeso, calcio y también el potasio. Ayuda a reducir la apariencia de las arrugas. El polvo de arroz es una fuente muy buena de antioxidantes. Otra cucharita. Entonces, me gusta deshacerlo bien así primero antes de depositarlo allá, para que no se le hagan grumitos. Lo que voy a hacer es que lo deposito aquí y le echo un poquito de glicerina para estar segura que no se me vayan a hacer grumitos allá. El arroz también ustedes saben que tiene almidón y el almidón funciona como un astringente. Y la vitamina A que tiene, perdón, la vitamina E, difumina cicatrices. Elimina pequeños granitos también, los barritos que le llamamos nosotros. Y además protege la piel de los rayos del sol. Imagínense todas las propiedades que tiene el arroz. Con esto hay que estar bien seguro que se disuelva bien para que haga el trabajo que tiene que hacer. Así que yo voy a utilizar esta para estar segura de que me lo molió bien, porque mire, está más o menos bien molidito y todo, pero está espeso, así que yo lo voy a echar más glicerina y así no se nos daña y se puede mezclar completamente. ¿Lo ves? Está espeso, pero moviéndolo poquito a poco, y como la glicerina está caliente, pues agarra bien y se disuelve. Porque es para la piel del rostro y no queremos que ningún grumito de estos pues le vaya a molestar o a rayar la piel del rostro. Así que lo echamos aquí y entonces lo mezclamos bien. Se siente la arenilla. Aquí ya lo mezclé totalmente y esa parte que estaba bastante sequecita pues ya se diluyó. Esa era la avena que le eché, que era harina de avena. La harina de avena es un hidratante natural y es rico en antioxidantes. Calma la piel irritada también. Y el picor, es antiinflamatoria. Es muy buena en los casos de eczemas, de dermatitis, también psoriasis. Tiene un efecto limpiador y absorbe la suciedad. Esa suciedad, como le dije anteriormente, que se acumula en los poros. También evita la deshidratación en la piel. Ahora le voy a depositar 10 gotas de aceite esencial de naranja. Tiene que ser 10 gotas porque al ser aceite esencial es más fuerte. Cuando es fragancia se le echan 15 o 20 gotas, pero al hacer aceite esencial pues es más fuerte, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A mí me encanta y huele riquísimo. Dios mío, divino, divino, divino huele. 10 o 12 está bien, no pasa nada con eso. Entonces lo mezclamos.
En el nombre de Papito Dios. Cuando son así para el rostro, yo prefiero que se queden así sin color, solamente con el que tienen natural. Que aunque no le va a hacer nada en el rostro, pero por lo menos, no sé, siento yo misma como si va más natural con solamente sus ingredientes que ya tenía. Así que le echo un poquito de alcohol y espero por lo menos 1 hora en lo que se seca. Ya ustedes saben. Ok, mis amigos, por aquí estoy de vuelta. Vamos a ver cómo nos queda este jabón. Vamos a desmoldar. Despega muy bien, estuvo más o menos como 1 hora. Oh, mira qué chévere, qué bonito. Le queda como la avena, se le nota más o menos. Qué bonita, y la flor quedó muy bonita. ¿Verdad que sí? Bueno, mis amigos, por aquí estoy para despedirme. Díganme qué le pareció el producto. Déjenme saber en los comentarios. Y si pueden, pues regálenme un like. Compártanlo con sus amistades. Y el que no se haya suscrito, pues por favor, hágame el honor y suscríbase. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao.